Muchas gracias, presidente. El motivo de esta intervención, señor presidente, señores legisladores, es pedir la aprobación de estos tres pedidos de informe. El primero, y sobre el cual me voy a referir de manera más extensa, tiene que ver con el estado de situación de la promesa oficial de construcción de un nuevo edificio para el IPEM número 190, doctor Pedro Carandé Carro, de la ciudad de Villa Carlos Paz. Y también para preguntar a la autoridad provincial acerca del estado actual de sus instalaciones edilicias y poder reflexionar juntos acerca de los enormes problemas que atraviesa esa comunidad educativa. Debemos recordarle a este cuerpo que la institución de la que estamos hablando es la primera escuela pública de gestión oficial de nivel medio de la ciudad de Villa Carlos Paz. La primera, inaugurada en el año 1985, presidente, en una época a donde la educación pública de calidad era genuina prioridad de una política de Estado. El 14 de mayo, más precisamente, no mayo del año pasado, al que hace referencia de manera permanente de lo que digo ustedes, no, el 14 de mayo de 1985, presidente, a poco de recuperar la democracia, comenzó la tarea educativa de dicho establecimiento de nivel medio, oferta que hasta ese momento era monopolizada por el sector privado. Con este acto de reparación, la democracia vino a garantizar uno de los preceptos constitucionales más importantes, que es el derecho a aprender, igualdad de oportunidades. También ha permitido, con el paso del tiempo, que miles de alumnos de procedencia humilde pudieran acceder a una educación gratuita y de calidad. Este establecimiento escolar, ubicado en un barrio de trabajadores, y por ello constituye para cientos de jóvenes, aproximadamente 600, una garantía de movilidad social ascendente. Quiero comentar a este cuerpo, tal como dice nuestro pedido de informes, presidente, que en su devenir histórico, la escuela cambió su ubicación original para radicarse en el actual emplazamiento en barrio industrial de la ciudad de Carlos Paz. Es decir, la misma está enclavada en un barrio de trabajadores. De allí la dimensión también simbólica de este justo reclamo de una comunidad educativa que viene elevando su voz desde el año 2018, 2019, 2020. Vamos casi para 3 años. Cuando el normal dictado de las clases, presidente, se volvió ya insostenible por la precariedad edilicia y el abandono por parte de las autoridades ministeriales. En el pedido de informe señalamos, y cito de manera textual, la falta de una política de mantenimiento preventivo del establecimiento en los últimos 20 años ha significado un deterioro edilicio de tal magnitud que un informe de bomberos la catalogó como de alto riesgo para los alumnos y el personal docente. En ese contexto, y tras la movilización de padres, alumnos y docentes, la provincia inició el camino de licitar la construcción de un nuevo establecimiento escolar. Fue necesaria la movilización de la comunidad educativa para poner en agenda un problema de vieja data, sistemáticamente postergado. En efecto, las autoridades del ministerio, en cada oportunidad en que se enfrentaron a las exigencias de la comunidad, salieron con promesas que al poco tiempo se defraudan. Este reclamo puntual del IPEM desnuda la punta de un iceberg, presidente. En nombre de la histórica, muy querida institución, nos preguntamos. Escuchaba, la veo acá la legisladora Luciana Echeverría, ella habló en más de una oportunidad, Carandé Carro. ¿Cuántas Pedro Carandé Carro existen hoy en la provincia de Córdoba? ¿Por qué la educación ha dejado de ser una política pública prioritaria en esta provincia? ¿O nos van a querer hacer creer que el anuncio con bombos y platillos de la plataforma Mi Aula Web es la política pública en educación que estamos necesitando? Es como darle al que vive en el desierto una caña de pescar. Es una tomada de pelo en las actuales circunstancias en las que se encuentra la provincia y la educación en particular. Siguiendo con el texto del pedido de informe, que relata una compleja e injusta situación que nos
que no nos contaron, presidente. La fui a ver. Trato ya, en la medida de lo posible, que los distintos problemas ir a verlos con mis propios ojos. Me fui a ver cómo se prendía fuego parte de la provincia la semana pasada, estuve viendo el trabajo de los bomberos, rescato las cosas se hacen bien, pero también tengo la obligación de venir y decir acá lo que se está haciendo mal. Y con el Carandé Carro se están haciendo las cosas mal, muy mal. Fui personalmente a conocer y a ver el contexto en el que se encuentra la actual escuela. Y les cito que en el periodo de informe, recogiendo las voces de los padres, recién hablaba con uno de ellos. Voy a leerle textualmente: a esta altura la comunidad educativa toda tiene derecho a la certeza de que la escuela se construirá y de que sus hijos tendrán acceso en igualdad de oportunidades a una educación de calidad. De esta manera, el presente periodo de informe tiene como fin conocer, más allá de las promesas incumplidas, cuál es la verdadera estrategia de la provincia en reconstruir una escuela que es un símbolo de la educación pública en Carlos Paz. Dicen que la peor estrategia es no tener estrategia. Este es el sentimiento de la comunidad educativa del IPEM 190, que recibió del Estado provincial solo promesas de coyuntura. Pasan los días, pasan los meses, pasan los años, sin que la burocracia estatal dé certeza de que las obras se realizarán. En definitiva, que todos los desencuentros serán reparados con el establecimiento que los padres y docentes de la escuela merecen y esperan. Hoy, señor presidente, alzamos la voz en nombre de la comunidad educativa del IPEM 190, doctor Pedro Carandé Carro, para decirles que la educación ha desaparecido de la agenda pública de este gobierno provincial. Ha desaparecido de la agenda pública, que no tiene política ni rumbo claro en un tema central para el futuro de nuestras generaciones, que no tiene un rumbo para el futuro de nuestros niños y de nuestros jóvenes. La situación de esta institución no es un problema coyuntural, es un ejemplo vivo de lo que estamos denunciando hoy acá. Mire, presidente, la inmensa mayoría de los alumnos de la provincia de Córdoba, de las escuelas públicas, de las escuelas privadas, a poco de empezar las clases en el mes de marzo, y afectados por la pandemia que aún hoy nos afecta, vieron que se suspendieron las clases. Pero ¿sabe qué? El Carandé Carro nunca las empezó. Nunca pudieron iniciar el ciclo lectivo. La última vez que se vieron con los profes fue el año pasado, en noviembre. Son 600 adolescentes que hoy, la preocupación de los padres me lo dijeron en la cara, nuestros hijos son los principales posibles víctimas de gatillo fácil, están a punto de dejar la escuela porque nunca pudieron volver a la escuela, porque el 50% de ellos o más no tiene contacto con los docentes desde noviembre del año pasado y me joden con un aula virtual. De eso hay que ocuparse, de ellos hay que ocuparse. Ahí tenemos que poner la plata, ahí tenemos que gastar los recursos. Hace pocos meses presentamos un proyecto, presidente, de resolución. Proyecto de resolución. Un proyecto de resolución. Queremos contribuir, como recién lo decía el doctor García del Orrio. Pedíamos una política de conectividad para el 20% de los alumnos cordobeses, que según el propio ministro de Educación, que no es nuevo, lleva 20 años, nos dijo en esta legislatura vía Zoom, fue él quien nos dijo que el 20% de los matriculados o más no tenían conectividad con sus docentes, que en el mejor de los casos les llegaban los cuadernillos que mandaban de Nación, esos cuadernillos que después nos enteramos que, entre otras cosas, era un panfleto de difusión política del kirchnerismo a nivel nacional. Eso le estaba llegando, en el mejor de los casos, al 20% de los alumnos matriculados de la escuela pública provincial de la provincia de Córdoba. Estoy hablando de más de 130.000, presidente. Ese proyecto de resolución que pedimos que se tratara, que se podía corregir,
que los instaba a tratar de ver si podíamos distribuir dispositivos a algunos alumnos, a algunas docentes, si podíamos distribuir paquetes de datos, si lo puede hacer la Universidad Nacional de Córdoba, ¿por qué no lo puede hacer la provincia de Córdoba? No puede porque no quiere, porque es la conclusión que tengo que sacar cuando ni siquiera tratan los proyectos. ¿Y sabe qué? Este proyecto que lo presentamos allá por el mes de mayo, ni siquiera hemos logrado que se trate en comisión. Y hoy esa cifra se multiplica. Hoy ya no es el 20%. Hoy lo invito a que me traigan una escuela pública a donde la conectividad supere el 50%. Estamos en septiembre, presidente, y no han hecho nada. La cifra se sigue multiplicando. Hoy la brecha entre las escuelas conectadas y marginadas, entre las escuelas Zoom y las escuelas WhatsApp, como señalan los especialistas, desnuda y profundiza la brecha entre la educación privada y la desidia estatal. No está bueno que nos pase eso a los cordobeses. Para dar otro ejemplo, hoy estamos tratando paralelamente un pedido de informe presentado por la legisladora Marcone de Encuentro Vecinal acerca de las docentes suplentes e interinos no designados desde el 17 de marzo en adelante, fecha en que se llevó a cabo el último acto público. La política educativa de este gobierno no solo ha consistido en dejar a la deriva a las instituciones, las infraestructuras edilicias y a los estudiantes, sino también a nuestras docentes. Es como que ya falta nada, ¿no? Mientras durante la cuarentena y a través del sistema virtual, los docentes titulares y los directivos tuvieron que duplicar sus cargas laborales para hacer frente a la falta de maestros, incluso haciéndose cargos de otras salas, grados y cursos que no le pertenecían, los docentes próximos a tomar cargo fueron perjudicados. Muchos interrumpieron la continuidad pedagógica y otros que habían logrado una vacante antes de la pandemia no han percibido sus saberes porque no fueron procesados los movimientos de altas y bajas. Estamos hablando aproximadamente de más de 1000 cargos vacantes, más de 1000 vocaciones docentes en pausa, más de 1000 hogares con menos ingresos o sin ingreso alguno. Si el motivo de esta mora es administrativa, lo que corresponde es que lo solucionen de manera retroactiva. Si el motivo es ahorrar recursos, que le quiten una pequeña parte a los gastos superfluos que están llevando adelante y la destinen a nuestros docentes provinciales. Por todo lo dicho, señor presidente, la semana pasada ingresamos en esta legislatura un proyecto de ley de declaración de la emergencia educativa provincial, firmado por distintos bloques de la oposición, por la enorme mayoría de los bloques opositores, y aquellos que no lo firmaron tienen sus propios proyectos que abordan la problemática que estamos abordando en este momento, la emergencia en la educación, la situación de los docentes. En este proyecto se aunan los reclamos y expectativas de miles de comunidades, como la del IPEM 190. Le pedimos que la traten. Pedimos que traten este proyecto de ley, presidente. Pedimos que traten los proyectos que presenta la oposición. Les pedimos que nos dejen abordar el tema, porque es necesario que podamos abordar los problemas de la gente. Es necesario que en esta legislatura abordemos la agenda de la gente, no la agenda de los políticos. No copiemos las malas costumbres del gobierno nacional, que nos quiere hacer discutir un tema que solamente le importa a la vicepresidenta, como es la reforma judicial. En esta legislatura honremos a los vecinos, tratemos la agenda de los vecinos, y la educación forma parte de una de las grandes preocupaciones de los cordobeses. De esos temas nos tenemos que poner a discutir. Lo que está en juego es el año lectivo. Lo que está en juego son los aprendizajes de todo un año de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros jóvenes. Lo que está en juego es la adecuada transición entre la escuela primaria y la escuela media. Lo que está en juego es el ingreso de nuestros estudiantes del secundario a la vida universitaria. Lo que está en juego es el trabajo de miles de docentes suplentes, de maestras jardineras, de transportistas escolares.
de las distintas comunidades que dan vida a nuestra educación pública. Hoy leía en una de las redes sociales, un periodista decía, che, ¿qué tal? Y la plata que ustedes, el gobierno destinaba al boleto educativo, que no lo están destinando si no hay transporte. ¿Por qué no lo vuelcan para atender a las maestras, a los jardines maternales, a los transportistas escolares que se están desangrando? No es ir a buscar más plata, es la que ya ingresa, darle un destino acorde a la situación que estamos viviendo. Es sentarse a pensar con sentido común, es sentarse a pensar en la agenda de la gente y no en la agenda de los gobernantes. Señor presidente, acá no hay más margen. Acá nos tienen que explicar por qué en este país que ustedes gobiernan, por qué en este país, por qué en esta provincia que ustedes gobiernan, no hay un protocolo para la vuelta a clases, como existen en la inmensa mayoría de los países. Nos deben decir claramente si se han dado por perdido el año. Nos tienen que decir si no tienen estrategia. Pero lo que no pueden hacer es lo que le está saliendo a la perfección. No pueden hacer silencio, presidente. No pueden hacer, le pido, dígale al gobernador, no pueden seguir haciendo silencio como lo vienen haciendo con los distintos temas que nos afectan a los cordobeses. Todavía esperamos la explicación del gobernador de por qué le recortó la jubilación a los jubilados. Todavía esperamos la explicación del gobernador sobre el asesinato de Blas Correa. Todavía necesitamos las explicaciones del gobernador de por qué no lo dejaron al padre despedirse de Solans. ¿Hasta cuándo la política del silencio en la provincia de Córdoba? ¿Quién les dijo que eso es lo que necesitamos? Necesitamos que nos hablen, necesitamos que nos expliquen, necesitamos que se ocupen de la gente. Los que están afuera no son ni peronistas ni radicales, son cordobeses que la están pasando mal, presidente. Déjense de especular y ocúpense de ellos. La educación es el capital simbólico que determina el futuro de una sociedad. Les pedimos que reflexionen y que den respuestas. Hace tiempo los argentinos y los cordobeses nos sentimos que estamos al borde de un barco que navega en la neblina y lo que es peor y lo que nos preocupa, han perdido la hoja de ruta. Es todo, señor presidente.